Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro Internacional. Mi nombre es Alejandra Vela. El mío es Sara Vargas. El mío Gabriela Valencia. El mío es Angie Casallas. Rosita tiene Chaparro. Y el mío Alejandra Ortiz. Hoy abriremos este podcast con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los países nunca parecen confiar plenamente en nosotros? Porque incluso cuando hay acuerdos de paz siguen aumentando sus ejércitos y construyendo misiles, o porque la cooperación internacional parece tan frágil. Con esto vamos a empezar sabiendo que es la teoría del realismo y de ahí vamos a desarrollar. Bueno, la teoría del realismo en las relaciones internacionales es la teoría clásica que entiende la política a nivel global. Se vuelve como una lucha constante por el poder y mayor seguridad que se puede hacer por medio de las guerras. Es un sistema que se conoce como anárquico, lo que quiere decir que no hay una autoridad global y no hay control sobre los estados. Es por esto que todos se vuelven los estados como si fuéramos egoístas, porque siempre buscamos es la cooperación entre nosotros mismos, buscamos es el beneficio propio y que haya mayor seguridad. Ok, en esta teoría puede entrar Maquiavelo, debido a que en su obra El Príncipe, él hace, no importa lo que tenga que hacer con tal de tener el poder él. Pues también Maquiavelo, en la obra El Príncipe, habla sobre el perfil del gobernante. El perfil del gobernante es que debe ser inteligente, audaz, fuerte y que sea poco moral cuando se tratan de decisiones para el Estado. O sea, debe convenir más al Estado y no importa si no son morales. Lo que conlleva a que no importa lo que consigas. O sea, sería como la frase, el fin justifica los medios. Y de ahí pues viene la parte de que, lo que decía Alejandra, de que básicamente todo esto es para buscar el poder y por interés nacional. Si tú quieres buscar un interés nacional, tú básicamente tienes que dejar la moral al lado. Eso sí, siempre se tiene que hacer porque tienes que sacrificar cosas, tienes que pensar con la mente fría y obviamente no hacerlo como con empatía prácticamente. De hecho, podríamos coger el ejemplo de Estados Unidos. Muchos decimos como no, pero Estados Unidos, ¿por qué se mete tanto en guerras? Como si no es su tema, mejor dicho. Pero ahí podemos ver implicados los intereses que tiene Estados Unidos en cuanto a los recursos de otros países, porque de eso se trata. Si una potencia tiene intereses y, digamos, le faltan recursos, lo que va a hacer es inmediatamente buscarlos. En este caso, lo que es con la guerra que tenemos Estados Unidos entre Irán, Irak, que es básicamente una guerra por ese petróleo que hay ahí, que es un recurso vital para todo el mundo, ahí vemos el interés. Y pues ahí podríamos meter una frase muy significativa de Tucídides, que básicamente nos dice: los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Es decir, nosotros los débiles somos los países subdesarrollados. Nosotros sí les damos recursos, pero dependemos más de ellos de lo que ellos dependen de nosotros. Pues, o sea, ahí entraría también el estado en el que las alianzas se busca para protegerse a sí mismos, no son amistades, o sea, no generan tener lealtad, sino buscan la protección de ellos mismos. Y lo que decíamos, no entra ningún gobierno mundial y o sea, nada de eso. O sea, entra el interés propio y se lucha por ese interés propio. Y lo que hace que en sí podamos siempre estar en conflicto, en el que nunca se puedan acabar las guerras. Y ahí entraría también Hobbes con Leviatán, que él describe el estado de naturaleza, que dice la guerra de todos contra todos. Y por lo que decías, básicamente nosotros estamos buscando siempre alianzas y eso lo podemos ver hoy en día en Colombia, obviamente con Estados Unidos. Obviamente se deben mantener las relaciones internacionales, que por diplomacia, pero es que esta teoría te enseña a ver más allá de eso, más allá de esa apariencia. Estamos hablando que nosotros mantenemos su relación básicamente por apoyo económico y apoyo militar. ¿Por qué? Porque necesitamos ese apoyo militar para combatir lo que es el narcotráfico y las guerrillas. Obviamente necesitamos a esa relación con Estados Unidos. Básicamente es un intercambio de intereses. También le podemos agregar a Hobbes que pues él le explicaba que es una competencia por sobrevivir. Entonces yo me peleo contigo para yo poder tener mi poder y poder liderar yo. También podemos agregar
cuando no hay una autoridad superior que controle, pues esta sociedad se entra en caos, la inseguridad, miedo y todo esto. Y al final también lo que entra en la teoría del realismo es que los países no buscan someter a los demás países, sino que buscan dominarlos y buscan que en sí dependan de ellos, pero no estar sometidos. Lo que decíamos con Estados Unidos, que al final él no busca someter a todos, sino que busca que dependan, así como en América Latina y los países de este continente. Dependen de Estados Unidos, de sus decisiones, o sea, lo que decían allá, política, social o cultural, económica, nos afecta a nosotros acá. Un ejemplo puede ser ahorita los Estados Unidos y Venezuela, que pues como saben, Estados Unidos, el presidente mandó a capturar a Maduro, que es el dictador de Venezuela, y pues ahorita Estados Unidos es el que está liderando, está de político en Venezuela, debido a pues su influencia, no sino en su como por el petróleo, sí, económico, su beneficio económico que le brinda a Estados Unidos. De hecho, otro ejemplo muy claro que tenemos es China. Pues China en un principio con el dictador que tenía, que era Mao, lo que buscaba este dictador era ser una superpotencia, pero en ese momento la producción de lo que era el acero era muy vital, tanto así que incluso dejó como de interesarle lo que era la producción agraria que tenía China en ese momento para centrarse en el acero. Hizo esto bastantes conflictos como la hambruna, pero además podemos ver que básicamente ese interés de China, ese interés de ese dictador, ese interés propio por ser la superpotencia mundial y que también podría utilizar recursos de otros, implicó que básicamente dentro de la sociedad hubiera conflictos internos, lo que hablábamos, veníamos diciendo de la hambruna y la pobreza, y pues esto es un gran problema que ha tenido el realismo clásico en sí, porque no aborda problemas sociales, o sea, no le importan los factores internos que hayan en el país, sino como tal el comercio exterior, esas políticas exteriores es lo que le interesa. Okay, y ya haciendo como énfasis en todo lo que anteriormente se ha comentado, eso simplemente representa una gran desventaja, porque hay que tener en cuenta que cuando un país o una nación es muchísimo más influyente que el resto, obviamente se van a ver afectados por una súper gran rivalidad, haciendo que no se tengan en cuenta ni los derechos ni la ética. Obviamente las grandes potencias influyen a los países que son muchísimo menos capaces de generar como un sustento económico superior a lo que es Estados Unidos. Entonces, por eso siempre Estados Unidos siempre va a tener como un gran liderazgo a estar como por encima de los demás, porque bien se sabe que Estados Unidos siempre ha estado como relacionado en los conflictos que se tienen mundiales. Hablando que estábamos diciendo de Venezuela y Estados Unidos, ahí él busca siempre como el poder y ser estratégico y llevar ventaja, que es lo que queremos abordar con el realismo. La pregunta aquí es como el por qué Estados Unidos quiso intervenir en Venezuela, y sí, solamente fue como un salvador, pero es ver que apenas Estados Unidos pudo tener control del petróleo en Venezuela, se empezó la guerra con Irán. Y porque la guerra de Irán y Estados Unidos también era por petróleo. Por eso ahorita está sucediendo esta guerra. Y sería también un ejemplo muy específico de esto. Sí, pues que Estados Unidos siempre ha querido como, o sea, hacer sí, controlar absolutamente todos los países, y por eso también siento que se generan mucho las guerras, porque Estados Unidos siempre ha querido estar superior a todos los países, y pues no es así. Y pues de hecho esa parte como de que las potencias se pelean, como Estados Unidos y China, eso era como la idea principal de Tucídides. Él decía de que cuando dos potencias así grandes existen, la guerra es inevitable y va a pasar, social. Lo que se haga simplemente va a suceder. Y pues básicamente lo que él decía era toda base también de la guerra que él vivió, porque él estuvo presente en ese momento entre Atenas y Esparta, que eran dos grandes potencias en el momento y prácticamente ambas se destruyeron a sí mismas.
Y a lo largo de los años, varios historiadores, analistas, han utilizado esa idea de Tucídides para poder analizar las potencias que se han dado en el momento. De hecho, ellos han dicho que 16 países o 16 potencias iban a entrar en guerra, y de esas 16 acertaron 12, por tener ventaja de la teoría, porque te permite prácticamente anticipar los movimientos, porque todo el mundo sabe que los países buscan es poder y ambición, básicamente de eso. Completando lo que tú decías, otra desventaja podría ser que esta teoría justifica las guerras y los conflictos que hay. Entonces, digamos, los gobiernos pueden utilizar la idea de proteger sus bienes nacionales y así intervenir militarmente o aumentar las tensiones internacionales pues con los otros países. Ok, y digamos, cuando existen este tipo de tensiones, afecta más que todo a nivel económico en los mismos países que ya subirían los precios de los alimentos y también los combustibles, y el comercio internacional obviamente cambia todo eso. Y pues de hecho esta teoría dice que se fundó, bueno, se creó porque tiene una visión pesimista que dice que nosotros los seres humanos somos personas egoístas. Por ende también las naciones tienen, bueno, los estados tienen que serlo. Y pues esto es una guerra pues que siempre va a estar, y porque todos vamos a querer poder siempre. Entonces es una guerra como que nunca se va a acabar. Yo creo que aquí podría entrar también un concepto que es el nacionalismo disgregador, que entonces yo soy patriota, digámoslo así, yo soy patriota y yo quiero que mi país sea el más y el súper, que es lo que está haciendo Estados Unidos, y disgregador porque solo quiere que sea él y no importa cómo sea, y ahí entra que no es moral, porque no le importa si los demás países, como, no sé, ¿cómo se llama? Los migrantes sufran consecuencias, entonces ahí entraría el concepto, ¿no? Bueno, también podríamos decir que, digamos, bueno, como colombianos también nos vemos afectados porque, digamos, hay países como por lo menos India que mantienen como, digamos que un poder como esas alianzas centrales. Se alían con Estados Unidos, pero no quieren depender totalmente de ellos, entonces también hacen que con la ventaja que tienen de sus recursos puedan hacer alianzas con China, pero sin depender de los dos totalmente, o sea, como que ninguno diga, venga, pero no, tú me perteneces, no, nada de eso. Y digamos, como colombianos también tenemos, en nuestras relaciones internacionales tenemos un problema que abarcar, y es básicamente que nos dicen, no, pues podríamos formar una alianza con China, un tratado de libre comercio con China, pero el problema es que como tal veríamos como Estados Unidos nos vería una amenaza a nosotras, es como porque te estás aliando con mi contrincante, o sea, te doy apoyo y tú lo que haces es básicamente rechazarme, entonces como que no. Y pues ahí también va a implicar el problema de que la distancia, ahí va a implicar el problema de las guerras. Digamos, entramos en guerra y nosotras estamos aliados con China, pero Estados Unidos está muchísimo más cerca de nosotros. Entonces, ¿quién nos puede lanzar, digamos, en un punto efectivo, en una ubicación perfecta, lo que son misiles? ¿Quién nos las lanzaría perfectamente? Pues Estados Unidos. Nuestra ubicación geográfica también de algún modo como que nos obliga, o más bien no nos obliga, sino como que estratégicamente hace que pensemos que Estados Unidos es una potencia a la cual deberíamos aliarnos más que China. Bueno, pero también podemos ver que como ventaja esta teoría nos ayuda a anticiparnos y a saber cómo protegernos frente a estos conflictos internacionales que hay. También nos ayuda a ver que tenemos que proteger nuestras fronteras, tenemos que fortalecer nuestras fuerzas armadas para así poder protegernos de estas guerras internacionales que hay. Y también aumentar el desarrollo en cualquier ámbito, como el político, el social y más que todo el militar por las fronteras. Digamos que acá tenemos un ejemplo muy claro, que es lo que es Rusia. Ustedes sí lo veían, Rusia, pues sí, Rusia consideraba como tal a Ucrania su territorio y quería su territorio de vuelta, pero al principio no surgió como una guerra. Pero lo que nos dice esa teoría es básicamente también que si la potencia se ve amenazada, la potencia responde ante la amenaza. Entonces, en esa cuestión decíamos que Rusia utilizaba, por ejemplo, lo que es el territorio de Ucrania estratégicamente en cuestión de guerras. Es como, digamos que podría ser como la pared que lo protege en caso de una guerra, pero no porque no puedan atacar directamente a Rusia, sino porque, digamos que desvía el territorio, hace que desvíen pues esos como
misiles y así. Sí, pues también básicamente lo que tú decías. La teoría se enfoca mucho en el poder y esa ambición, pero lo que tú dices de que dejaba de lado la parte de la historia y también la parte de cultura y aplica en varios países en la parte de la religión, que eso obviamente afecta las decisiones que ellos hacen o todo. En muchos conflictos, en muchas guerras, hay 100 años de historia, hay 1000 años de historia que esa teoría está ignorando, que nos ayudaría a entender y analizar mejor el por qué se dan esos conflictos o por qué se dan esas guerras. Sí, pero yo siento que es muy complicado, ¿sabes? Porque lo que dicen la mayoría de autores es que, o sea, todos buscan el que el poder lo tenga yo. Y pues para las personas que piensan así, que tenga yo el poder, pues es muy complicado tú cambiarlo porque es como que yo domino a todos. Y pues imagínate Estados Unidos ser una potencia, porque lo es, y estar dominando a todos los países, digamos, económicamente se está lucrando muchísimo debido al petróleo de Venezuela, pues es muy complicado entenderlo. Y ya que hablas de la religión, Maquiavelo toca ese tema, que el gobernante es escogido por una divinidad. Entonces ahí también entraría como que utilizan esa forma para dominar. Entonces podemos hablar como Israel, que según es el pueblo escogido de Dios, y utilizan eso para poder dominar a Palestina de alguna forma. Y lo mismo hace Estados Unidos, que dicen que Estados Unidos también es otro pueblo escogido de Dios, que debe tener el poder y ejercerlo y mandar sobre ellos, porque está escogido por la divinidad. Sin embargo, pues autores como lo que fue Morgenthau o Kenneth Waltz, pues dicen, no, esto no tiene nada que ver con pues, con el comportamiento humano. Esto tiene que ver es simplemente con interés y egocentrismo de los estados. Esto quiere decir que también, bueno, como decíamos con autores como Hobbes y así, que las potencias tenían como un cierto de miedo y ese miedo los obligaba a actuar por supervivencia. Sí, lo que decías de Morgenthau, que dice que la política internacional siempre gira alrededor del poder y el interés nacional, en donde no hay lealtades ni amistades entre otros países, y también entra acá lo de las organizaciones internacionales, que al final y al cabo aquí no importan y no son relevantes porque no hay un gobierno mundial. Entonces, y se puede ver que igualmente existiendo estos tratados de paz con la ONU, todo eso, se siguen actuando por sus propios intereses y no importa qué digan o qué tratados se hayan especificado en algún momento. Vamos a abarcar algunas personas que consideramos importantes para realizar ciertos cuestionarios que nos pueden ayudar en los aspectos económicos en cuanto a Colombia, o pues en un aspecto económico más global, que nos puede ayudar a entender un poco, o más bien dar como una opinión más específica, más a profundidad, más diversa de lo que pues está implicando el realismo como tal en Colombia y pues a nivel económico pues en cuestión global. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Sánchez, soy comunicador social y periodista, especialista en gobierno, gerencia de asuntos públicos, magíster en gobierno y política pública, y hace muy poco tuve la oportunidad de ser candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Gracias a todos ustedes por esta invitación tan especial en este maravilloso espacio. Yo considero que Colombia sí necesita una política exterior más estratégica y menos basada en afinidades ideológicas. En un mundo donde grandes potencias, como vemos en Estados Unidos, en China y en Rusia, compiten por influencia, nuestro país debe pensar primero en qué beneficia a los colombianos: empleo, inversión, seguridad y desarrollo. Pero ser más realistas no significa darle la espalda a los aliados históricos, ni abandonar principios importantes como la democracia o los derechos humanos. Aquí está el reto. Está en encontrar ese equilibrio, uno, manteniendo nuestros valores, pero también actuando con inteligencia y pragmatismo. Esto para aprovechar oportunidades y fortalecer la posición de Colombia en el escenario internacional. Bueno, soy docente de la Universidad de La Salle, también soy docente de otras universidades. Mi profesión de base es ser economista, tengo posgrados en gerencia de proyectos, en innovación y en sostenibilidad. Bueno, para saber tú un poquito de tu opinión, te voy a hacer una pregunta para saber qué opinas al respecto de la teoría del realismo.
Dice así: ¿es la integración económica global la mayor debilidad de un Estado o su mejor arma de coacción? Considero que la integración económica, primero, no es una debilidad, es una fortaleza y depende sí o sí de la capacidad económica de un país, ¿sí? Puede ser una fortaleza en el sentido de que varios países económicamente se abastecen de otros, generan dinámicas económicas que mejoran su economía en términos de política, en términos de generación de ciudades, en términos de generación de beneficios como tal en condiciones de calidad de vida para la población. En ese aspecto considero que es una fortaleza más no una debilidad. Y a su vez todo el tema de la coacción siento que también depende mucho del nivel económico de los países. Cuando hablamos por lo menos de un país que es un país desarrollado, que digamos tiene ya una economía muy fuerte, robusta, potente, que no tiene problemas en términos económicos y calidad de vida de su población, ahí digamos que sí es un ejercicio de coacción en donde ellos tienen la ventaja, por decirlo de alguna manera, en su actividad tanto económica como política, ¿sí? Entonces digamos que uniendo como tal estos dos conceptos, sí, la integración económica es una debilidad, para mí es una fortaleza y considero que en términos generales podría verse así de cierta manera, y la coacción sí o sí depende del país, la entidad o del agente económico como tal que tiene esa ventaja económica. Para concluir, podemos ver que pues esta teoría todavía sigue influyendo mucho en la actualidad en bastantes países y que hay acuerdos con organizaciones como la ONU, pero esos acuerdos siento que son como para beneficio propio del país. Y ya. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio de Sin Filtro Internacional.